Importantísimo que usted lea la Escritura. Mire, si usted hace un análisis mirando el panorama mundial, se va a asombrar. Es como que usted abre la Biblia y tiene el diario del día lunes. Se va a asombrar de cómo los acontecimientos están tan presentes, tan tangibles en la Biblia, y como que se aceleran en nuestra dimensión, se van acelerando los tiempos. Es como que uno dice, wow. La Biblia dice, algunos los tienen por tardanza, pero lo cierto es que es como que el que lee la Biblia dice, ay, se aceleran los tiempos. Realmente el panorama mundial está tan claro en la Escritura que a mí me impacta, hermanos. Me impacta leer una y otra vez y digo, Señor, textos donde está tan claro el panorama mundial que tenemos. No, a los hijos de Dios no los toma de sorpresa. El que no tiene a Cristo en el corazón no puede entender este libro. Es como jeroglífico chino, mire. Es como aquel que quiere leer libros de filosofía que nunca en la vida ha leído y entonces no entienden los términos, la terminología filosófica es muy complicada para aquel que no ha estudiado y no tiene el hábito de esa lectura. La Biblia es igual. Es imposible que puedan comprenderlos aquellos que no tienen a Cristo por la fe en el corazón. El Espíritu Santo nos guía y nos va revelando en la medida que nos introducimos en la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a saber cuál es el propósito de Dios para su vida si no va a la Escritura? Durante mucho tiempo algunos decían y le llamaban a la Biblia el manual del instructor, de aquel que lo escribió, de aquel que lo inspiró, Dios. Él es el escritor, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nosotros que nos declaramos cristianos vamos a entrar en esa voluntad eterna de Dios si no leemos la Escritura, si no oramos? Cuando oramos, Dios se encarga de contestarte de tantísimas maneras. Y algunos me dicen, pero pastora, yo me doy cuenta, sí, te vas a dar cuenta que Dios está hablando contigo y lo va a hacer de diferentes maneras. En el Génesis capítulo 11 tenemos aquí un relato interesante. En ocasiones nos preguntamos por qué nuestro plan no ha resultado. ¿Cuántas veces te planeaste algo y dices, ¿por qué no resultó como yo había pensado? Vamos a leer estos versículos. Vamos a empezar por el capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire ese texto, es interesantísimo. Es esa gracia, esa misericordia, esa bendición de Dios que no añade tristeza. Dice que todos hablaban una misma cosa, un mismo lenguaje, tenían un mismo pensamiento. Había una unidad producida por Dios sobre su pueblo. Algo precioso, algo maravilloso. Y ahí es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios cuando nos mantenemos en esa unidad, en un mismo parecer, en un mismo pensamiento. Sin duda que la gloria de Dios reposará allí, sin duda.
Pero mire lo que pasó. Y aconteció, estaban bendecidos por Dios. Tenían la gran bendición de Dios. En medio de esa unidad, Dios obraba. Pero aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya estaban haciendo, ya no la voluntad de Dios, ya no el pensamiento de Dios, sino el pensamiento que habían comenzado a desarrollar en unidad, pero ahora para alejarse de Dios. Mire la gran diferencia entre un versículo y el otro. En un momento tenían esa unidad producida por el Espíritu Santo para bien. Y allí reposaba el Espíritu de Dios, allí accionaba Dios bendiciendo a ese pueblo con maravillas, señales y portentos sobrenaturales. Y ellos entonces estaban tan bendecidos que dijeron como que estaban tan engordados, ¿ve? Y entonces van y eligen un lugar y dice, no queremos más la piedra, esa figura que tenía que ver con Dios. No queremos más eso. Vamos a nosotros crear algo superior, algo mejor. Entonces se unieron para ese pensamiento. Ahora tenían una sola palabra y un solo pensamiento para mal. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, que si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Perdón, por si fuésemos esparcidos por la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Mire qué pasa ahí. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La obstinación estaba ganando la mente y el espacio de aquella gente. Y Dios vio la obstinación. Yo veo que no hay manera que el corazón de estas personas cambie. Se han unido en un mismo lenguaje, en un mismo parecer para llevar adelante la obra que ellos se han propuesto. Yo no les indiqué, pero ellos se lo han propuesto y no van a retroceder. Dios conoce los corazones. Dios te conoce cuando te ve en tus actitudes obstinadas. Y Dios sabe que no hay cómo hacerte cambiar. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos en esas actitudes? Obstinados en nuestros pensamientos, obstinados en nuestros propósitos, en nuestros planes. Y no hay nada que nos cambie. Y no solo eso, que seducimos a otras personas para que nos acompañen en ese plan y propósito. Y seguimos adelante, fuera de la voluntad de Dios, obstinadamente. Y entonces, todos hablan una misma cosa.
Todos están en un mismo sentir, pero no para el bien, no para el plan de Dios. Ahora pues, descendamos, dice el Señor, confundamos. Está hablando la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Siempre Dios interviene cuando estamos fuera de su voluntad. Viene Dios, interviene y rompe esos proyectos que de pronto nosotros creemos que son veraz. Porque en vez de confiar en aquel que todo lo sabe, quien tiene todo el poder, dependemos de nuestro conocimiento, de nuestro saber. Y así lo hicieron. Y estamos obstinados y queremos ir para allá. Deseamos alcanzarlo y completar nuestro propósito. Pero Dios intervino. Dios interviene siempre. Por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este ejemplo de la torre de Babel, así también ocurrió con Noé en el tiempo del diluvio. Había obstinación en las personas, había un mismo sentir, había un mismo propósito para el mal. Todos se burlaban del profeta de Dios. Todos tenían un acuerdo para burlarse del profeta de Dios. Y el juicio de Dios llegó. Aquí pasa igual. Todos se proponen y dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. La misma posición que tuvo allí Adán y Eva en el Génesis. Hagamos una torre que llegue al cielo. ¿Qué sabe Dios? Hagamos una torre. Y así hicieron. Dice, no, ahí no terminó la cosa. Fíjese ese texto. Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Hay un nombre, hermano, que es sobre todo nombre. Cristo el Señor. El coro cantaba el admirable, el extraordinario. Hay un nombre. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Dios le puso nombre sobre todo nombre. Dice nombre que va sobre todo nombre. De tal manera, hermano, que por más que nosotros en nuestra vida planeemos hacernos un nombre, no hay otro nombre. Dice que Él está por sobre ese nombre. De tal manera que cuando nosotros intentamos alejarnos de Dios y fabricar nuestra vida, nuestro antojo, fuera de ese nombre que es sobre todo nombre, hermano, tendremos serios problemas. Entonces, ellos dijeron esto. Aunque Dios ya les había dicho de manera específica que deseaba que todas las personas llenaran la tierra, eso está al comienzo en el Génesis, y entonces las personas de acá de Babel optaron por otra cosa, optaron seguir su propio plan. No vamos a reproducirnos sobre toda la tierra. No vamos a multiplicarnos. Quedémonos aquí, hagamos una torre, pongamos un nombre,
nosotros vamos a ser únicos. Y hermano, esa mente diabólica una y otra vez ha sucedido a lo largo de toda la historia. Podemos hablar de un Hitler, como de tantos. Esa mente una y otra vez aparece, mente diabólica. Entonces Dios confundió su idioma, dice acá este texto, para que no se pudiesen comunicar entre sí. Y no les permitió que terminasen la construcción de esa torre. Dios siempre va a intervenir a favor, para bien nuestro. Cuando nos ve que estamos desviados, cuando ve que queremos hacer algo fuera de su plan, Dios viene, interviene, confunde y no permite que termines tu plan. ¿Qué voluntad fue la que prevaleció? La voluntad de Dios. Siempre su voluntad está por sobre toda otra voluntad, hermano. No se confunda, siempre. Permanece entonces por sobre la voluntad de esta gente, la voluntad del Dios Todopoderoso. Y dice que todos fueron esparcidos por sobre la faz de la tierra. Una confusión tremenda, hermanos. Esparcidos por sobre toda la faz de la tierra. Déjeme decirle, hermano, que en ocasiones nosotros actuamos de esta manera. Yo le pondría neciamente, como las personas de Babel. Tremendo. Dejamos de considerar a Dios en nuestra vida. Y Él desea de todo corazón conducirnos en nuestras decisiones. Pero hermano, una y otra vez, empecinadamente, lo único que pretendemos es seguir nuestros planes. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle, su plan, el plan divino, siempre es mejor que el nuestro. Si nosotros afirmamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, yo digo, Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Lo declaro, pero lo vivo así cuando voy a tomar decisiones, cuando voy a planear algo, lo vivo así. Busco el plan de Dios, busco su dirección o rápidamente me organizo en mi propio plan, en mi propio pensamiento. Piénselo un momento. Dios nos ama y comprende, hermano, nuestras debilidades, eso es cierto. Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros, nunca nosotros. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es evitarnos el dolor, evitarnos los eternos fracasos que vivimos una y otra vez. Y dirige nuestros pasos. Yo he visto más de una vez hermanos que se enojan, que se ponen mal, que se entristecen, que se deprimen por no creerle a Dios, que el plan de Dios es mejor. Y cuando pasa el tiempo dice, pero qué duro, qué necio, qué tonto que fui. Si el plan de Dios, el plan que Dios tiene, Él ve más allá que nosotros. Él ve adelante lo que nosotros no vemos. Él prepara, dice la Escritura, nuestro camino. Pero nosotros somos así duros. Y una y otra vez intentamos elaborar nuestro plan
Y a lo mejor convocamos a nuestro plan a la familia que está en la casa, los amigos, y todos entran en ese plan. Y de pronto uno tras uno termina fracasando. ¿Qué pasó? Y todos hablaban lo mismo y estaban entusiasmados con ese plan. Cuando Dios los aparta, se entristecen, se ponen mal, se enojan. Hermanos, necesitamos imperiosamente la dirección de Dios para cada aspecto de nuestra vida, en todos los aspectos. Cuando digo todos, es todo lo que hace al ser humano, todos los aspectos. Cuando uno lee la Biblia, tiene ahí una riqueza literaria extraordinaria, pero también está incluida todas las ciencias. Es fabuloso. La ciencia médica, la arqueología, todo lo que quieras las tienes en la Biblia. Está desarrollado ahí. Necesitamos la dirección de Dios. A veces avanzamos, hermanos, por el camino correcto, pero no hacemos los pasos adecuados que Dios marcó. Empezamos a andar, pero Dios dice, quiero que lo hagas así, así y así. Y yo siempre intento mejorar. Y digo, no, estoy yendo en el camino de Dios, pero me gustaría hacerlo así y así. Dios dice, no. Esto parece el cuento de la Caperucita Roja, ¿vio? Ahora ya no se le cuenta a los chicos esos cuentos. Pero era así, tienes que andar por el camino porque te encuentras con el lobo, ¿verdad? Y así ocurre. Una y otra vez nos ocurre eso, hermanos. Decimos, estoy sirviendo a Dios. Bien, estás sirviendo a Dios. Estás en el camino correcto. Pero los pasos que Dios quiere que des de esta manera y de esta, no lo estás haciendo. Porque tú crees que lo que tú planeas es mejor que los planes de Dios. Tengamos cuidado en eso. Amén. El Señor no solo sabe qué debemos hacer, sino también la manera adecuada como lo tenemos que hacer. Algunas decisiones parecen ser maravillosas. Hasta que te miras en el espejo y dices, qué bárbaro que soy. Yo nunca creí que se me iban a ocurrir esas cosas tan geniales. ¿No te pasa? ¿Sabe cuántas veces nos pasa eso, hermano? Creemos que lo que nosotros pensamos, el plan, lo que nosotros imaginamos, es algo maravilloso. ¡Qué bárbaro! Nadie lo pensó como yo lo pensé. Porque lo vemos desde nuestra perspectiva. A mí siempre me gusta pensar en esto. ¿Desde qué perspectiva yo veo las cosas? Señores, ¿desde tu perspectiva o desde la mía? Por más que me parezca a mí maravilloso, si no está encuadrado en esa voluntad eterna de Dios, no me sirve. Parece maravilloso, pero si no son partes del plan de Dios, no me sirve. No me sirve. Amén. Entonces, como seguidores de Cristo, contamos también con la acción del Espíritu Santo que nos ayuda a ser entendidos. Él mora en nosotros y enfrentar todas las situaciones. Amén. Amén. ¿Está conmigo o no está? Se me fue. Una cosita más, porque yo quiero que usted vea las consecuencias de hacer planes sin Dios. Mire el texto. Dice que fueron esparcidos por sobre toda la tierra.
Ya no contamos con la promesa de Dios, esa promesa divina de Dios. Ya no contamos de pronto con la provisión de la protección de Dios. Ya no está. Nos sentimos desorientados, como esta gente que fueron esparcidas por todos lados. Ya no contamos con su bendición. Limitamos lo que podemos hacer, porque nuestra mente es limitada. Nuestros proyectos son limitados. Nada tiene que ver con la dimensión de Dios. Revela nuestro orgullo, que es lo que tuvo esta gente. Se levantaron orgullosos. Ahí aparece. Parece que es nada. Pero cuando tiene un accionar en este sentido, ahí aparece el orgullo que está en esa persona. Podemos escoger menos de lo que Dios había dispuesto a darnos. Escuche, podemos escoger menos de lo que Dios estaba dispuesto a darnos. Apresuradamente yo estoy planeando para mi vida y voy a ganar tantos pesos. Póngase usted, no sé, 1 millón de pesos, por decir algo, no sé. Y vos estás contento porque decís, yo planeé y voy a ganar esto. Pero resulta que Dios tenía para darte 10 millones. Pero con su plan. Con sus métodos, no con los tuyos. Y vos perdiste. Escogimos menos. Aparece la confusión, dice acá, ¿sí? La confusión. Aparece el conflicto. Se paga precios tan altos, hermanos. Hay pérdida, hay lamento, hay dolor, hay desastres, hay disciplina de Dios. Al trazar planes en nuestra vida, pedimos a Dios, preguntamos a Dios que nos guíe. ¿Qué situaciones le hacen recordar a usted las veces que se alejó de los planes de Dios para su vida? Que no le consultó a Dios, que comenzó a andar, pero los métodos que utilizaste no fueron los de Dios. ¿Qué has aprendido las veces que dejaste fuera de tus planes a Dios? ¿Aprendiste algo? ¿Entendiste algo en tu vida? ¿Y qué bendiciones comenzaste a recibir cuando te metiste en ese plan de Dios, ese plan divino? Y te metiste en ese método de Dios. Quiero decirle, hermano, los métodos de Dios jamás son tus métodos. Y a veces los métodos de Dios a nuestra mente racional son totalmente, por así decirlo, perdóneme, irracionales. ¿A quién se le ocurriría sanar a un ciego y escupir la tierra, hacer lodo, hacer barro y poner en el ojo del ciego? Es irracional. ¿Es irracional o no, hermano? Jamás se nos ocurriría utilizar ese método. Jamás. Sin embargo, ese fue el método de Dios.
para sanar a ese ciego. Aquel que tenía la lepra y le manda a esas aguas sucias, tienes que lavarte 7 veces allí. Pero está loco. Tengo lepra y me vas a meter en el agua podrida. Pero ¿a quién se le ocurre? Es irracional, ¿verdad? Métodos de Dios. Es que Dios está trabajando con nuestra razón. Dios está trabajando con nosotros, hermano, para llevarnos a esa dependencia de Dios. ¿Sabe que no hemos aprendido a vivir en esa total dependencia de Dios? Y es claro cuando aparecen estas cosas. Siempre intentamos planear, intentamos nosotros dirigir nuestra vida, establecer nuestros planes y nuestros métodos. Y nos enojamos. Si viene Dios a través del profeta o de su palabra, nos dice, no, yo no te dije que hagas eso. Ni tampoco te dije que lo hagas como lo estás haciendo. Ay, pero si a mí me había parecido genial. Yo me había mirado en el espejo y dije, nadie pensó como yo pensé. Es maravilloso. Nunca pensaste, este siervo de Dios está más tonto que nunca. Me dice esto, está loco. ¿A quién se le viene a ocurrir semejante cosa? Y te enojas, y te ofendes, y te deprimes, y te sientes fracasado. ¿Sí o no? Hermano, los planes de Dios son más altos que los nuestros. Él ve más de lo que nosotros podemos ver. Él se anticipa a los tiempos. Él no está limitado en tiempo y espacio, hermano. Nosotros jamás podemos ver, el hombre de hoy cada vez está encerrado en sí mismo, en un micromundo. Y no puede ver, mientras tanto, el diablo está haciendo planes mundiales para la destrucción del hombre. Pero dice, yo no haré nada sin revelarle a mis hijos. Yo les revelaré mis planes. Y les revelaré el cómo de mis planes. Por eso, hermano, nosotros tenemos el gran desafío de ser entendidos en Dios. Y entonces sí, todo ser de un mismo sentir, de un mismo parecer en el Señor, para que repose la gloria de Dios y milagros, señales y prodigios que lo declaró Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, anunciando lo por venir. ¿Estaré yo en ese plan eterno de Dios para esta hora de la historia? ¿O me encontrará el Señor en mis planes? ¿Quién sabe cómo? Cuando Jesús nació, había un burrito allí, y una mujer y un hombre. Y estaba ahí Cristo para venir a esta tierra. Solamente ellos, dirigiéndose hacia ese nacimiento soberano de Dios, en el momento justo, en el tiempo de Dios, en los planes de Dios y en el cómo de Dios. Estaba allí. Todos los demás estaban siguiendo la corriente de este mundo. Nadie fue entendido en ese plan eterno de Dios. Ese milagro sobrenatural
que estaba decretado por Dios para esa hora de la historia. Hermano, hay un día decretado por Dios en esta hora de la historia en que Él llamará a su pueblo. ¿En qué plan estarás? ¿En qué plan? ¿En qué método te hallarás, hermano? Oro que el Espíritu Santo te revele en esta noche. ¿Cuántas veces te has alejado del plan de Dios? ¿Cuántas veces te has enojado con Dios? ¿Cuántas veces has mirado atrás como lo hicieron los israelitas? Como aquella mujer que se volvió en estatua de sal. ¿Cuántas veces miraste atrás diciendo y aún pensando en los secretos de tu corazón, aquello era mejor? Si yo al final estoy en el plan de Dios, estoy padeciendo. No, hermano, es que tú no pudiste ver jamás el padecimiento que hubieses tenido si seguías en ese plan. No lo puedes ver porque ahora estás en ese plan divino recibiendo las bendiciones de Dios aunque no las entiendas. Revisa tus planes, revisa tus métodos si son de Dios. Tienes la gran responsabilidad como hija e hijo de Dios. El gran desafío en tu vida de ser entendido, de aceptar con gozo en el corazón los planes y los métodos de Dios. Sí, Señor. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos. Diga conmigo, este es el día que el Señor preparó. La Escritura dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tu hoy es ahora, porque estás escuchando la palabra. Mire, cuando yo veo a aquellos que se declaran ateos, quiero decirles que no hay filosofía que pueda soportar esa corriente. No hay. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiadas evidencias de que hay un Dios soberano. Pero son empecinados y dicen, no creo. Aunque están viendo las evidencias, no les conviene creer, porque es moral, porque va en contra de lo revelado y en contra de la voluntad de Dios. No hay como que usted diga no hay evidencias. Su propia vida es una evidencia de la realidad de Dios. Pasa que cuando comienzas a vivir los beneficios de Dios, te olvidas de dónde te sacó Dios. Pero dice, hay un hueco de dónde te sacó Dios. Pero te olvidas, ¿sabes? Te olvidas. Una y otra vez te olvidas. Te olvidas. Jesucristo en la cruz del Calvario es el mensaje más extraordinario del Evangelio. Es la buena noticia para el hombre. ¿Quieres equilibrio emocional en tu vida? Vaya si la tuvo Cristo en la cruz del Calvario. No hay persona que haya tenido el equilibrio emocional que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. No existe. Maltratado, vituperado, los suyos le dieron la espalda y él se mantuvo. Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen. Un equilibrio emocional y logró la salvación para usted y para mí, hermano.
¿Cómo no creer? ¿Cómo no decir, no tengo evidencias? Si están en tu propia vida las evidencias. Yo tengo un Dios grande, un Dios soberano. Hermano, ¿acaso te das cuenta que has estado andando en tus propios planes? En tus planes, en tus métodos. Es hora de arrepentirnos y decir, Señor, yo quiero tus planes en mi vida. Aunque no los entienda, Señor, yo los acepto con gozo, con alegría, porque tú estás por mí, porque tus caminos son perfectos. Yo quiero tus caminos, yo quiero tus métodos. Ayúdame. Revélate a mi vida, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, háblanos. Oh, Señor, nos has hablado. Sí. Pero ahora trabaja en nuestra voluntad, Padre. Y podamos decir, henos aquí, Señor. Sea hecha tu voluntad. Así lo hizo Jesús, tu amado Hijo. Así nos enseñó. Así está impreso en nuestra vida. Aviva, Señor, nuestra alma, nuestro ser por tu Espíritu en esta noche. Aleluya. Santo Espíritu de Dios.